La noche caía sobre Veracruz como una manta pesada y húmeda. Las luces del puerto parpadeaban a lo lejos, reflejándose en las aguas oscuras del Golfo de México. Valentina Cortés ajustó su blazer negro mientras caminaba por el pasillo alfombrado hacia la oficina principal. Sus tacones resonaban con un ritmo constante que había perfeccionado durante sus 3 años como secretaria ejecutiva de Roberto Sandoval, el hombre más temido de todo el estado. La puerta de caoba maciza estaba entreabierta. Valentina tocó suavemente antes de entrar. Roberto estaba de pie frente al ventanal, observando la ciudad que prácticamente le pertenecía. A sus 45 años, mantenía una presencia imponente. Cabello oscuro peinado hacia atrás, traje italiano impecable y esos ojos grises que podían leer a una persona en segundos. «Pasa, Valentina», dijo sin voltear. Ella cerró la puerta tras de sí y se acercó con su tablet en mano, lista para tomar notas como siempre. «Esta noche necesito que me acompañes al puerto. Tengo una reunión importante». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. En 3 años nunca había asistido a ninguna de esas reuniones. Su trabajo consistía en manejar la agenda, filtrar llamadas, mantener las apariencias del negocio legal de importaciones que Roberto usaba como fachada. Ella sabía exactamente quién era su jefe, qué hacía, pero había construido un muro mental que le permitía separar lo que veía en la oficina de lo que ocurría en las sombras. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. ¿Al puerto, señor Sandoval?, preguntó, manteniendo su voz profesional, aunque su corazón latía más rápido. Sí. Llega un cargamento importante y necesito que alguien en quien confío esté presente para documentar ciertos detalles. Roberto finalmente se volvió hacia ella. Su expresión era seria, pero no amenazante. «No te pediría esto si no fuera necesario. Mi contador habitual está en el hospital y necesito ojos confiables». Valentina asintió lentamente. Rechazar no era una opción real, y ambos lo sabían. «¿A qué hora salimos?» «A las 11. Vístete casual. Nada que llame la atención». Roberto regresó su atención a la ventana. «Y Valentina, después de esta noche, duplicaré tu salario. Lo que veas quedará entre nosotros». 2 horas después, Valentina se encontraba en el asiento del pasajero de un Mercedes negro, conducido por Marcos, el chofer y guardaespaldas personal de Roberto. El jefe iba en el asiento trasero, revisando documentos en su teléfono. Valentina había cambiado su atuendo de oficina por unos jeans oscuros, una blusa sencilla y una chaqueta ligera. Se había recogido el cabello en una coleta y apenas llevaba maquillaje. El camino hacia el puerto estaba oscuro y silencioso. A medida que se alejaban del centro de la ciudad, los edificios daban paso a bodegas industriales y contenedores apilados como bloques gigantes. El olor a sal y diésel se filtraba por las ventilaciones del auto. «¡Marcos! ¡Para en el punto 3!», ordenó Roberto. El vehículo redujo la velocidad frente a un almacén que parecía abandonado, con ventanas rotas y paredes descascaradas. Pero Valentina notó las cámaras de seguridad discretamente instaladas y las luces tenues que se filtraban por debajo de una puerta metálica lateral. Salieron del auto. El aire nocturno era fresco y cargado de humedad. Roberto caminó hacia la entrada con la confianza de quien conoce cada centímetro del lugar. Marcos abrió la puerta y el interior contrastaba completamente con el exterior deteriorado. El espacio estaba limpio, bien iluminado, con varios hombres armados vigilando desde puntos estratégicos. En el centro del almacén había una mesa larga donde 3 hombres esperaban. Valentina reconoció a uno de ellos, Germán Elizondo, un empresario naviero con reputación cuestionable. Los otros 2 eran desconocidos, pero sus expresiones duras y cicatrices visibles revelaban su naturaleza.
Roberto, puntual como siempre, saludó Germán, extendiendo su mano. El tiempo es dinero, Germán. No me gusta desperdiciarlo. Roberto estrechó su mano firmemente antes de señalar a Valentina. Ella es mi asistente. Tomará notas de los números. Los hombres la observaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero nadie cuestionó su presencia. Valentina sacó su tablet y adoptó su postura profesional, manteniendo la expresión neutral que había perfeccionado en años de trabajo corporativo. El barco llegó hace 2 horas, comenzó Germán, desplegando un mapa sobre la mesa. Descargamos en el muelle 7 como acordamos, 300 unidades, todas verificadas. La mercancía especial está en contenedores separados, marcados con el código que discutimos. Roberto asintió mientras estudiaba el mapa. Valentina escribía discretamente, capturando números y códigos sin entender completamente su significado. Prefería mantener esa ignorancia selectiva. ¿Y la aduana?, preguntó Roberto. Todo arreglado. El inspector Torres está de vacaciones. Lo reemplazó Méndez. Ya recibió su compensación. Germán sonrió con satisfacción. No habrá problemas. Más le vale. La última vez tuvimos un retraso de 3 días por incompetencia. Roberto cruzó los brazos. ¿Cuándo puedo mover la carga a los puntos de distribución? Mañana por la noche. Necesitamos esperar el cambio de turno en seguridad portuaria. A las 2 de la madrugada tendrás vía libre. Mientras los hombres continuaban discutiendo logística y pagos, Valentina mantenía su concentración en la pantalla de su tablet, pero podía sentir la tensión en el ambiente, el peso de las armas que los guardias portaban, la gravedad de lo que estaba presenciando. Esta era la verdadera naturaleza del imperio de Roberto Sandoval, sin las capas de legitimidad que lo cubrían durante el día. De repente, uno de los teléfonos de Germán sonó. Su expresión cambió drásticamente al responder. ¿Qué? ¿Cuándo? No, quédense ahí, no muevan nada. Todos los presentes se pusieron en alerta. Roberto dio un paso adelante. ¿Qué sucede? Germán guardó su teléfono con manos temblorosas. Tenemos un problema. Mis hombres en el muelle reportan movimiento inusual. Hay 2 camionetas de la Policía Federal estacionadas cerca del muelle 6. ¿Están revisando los contenedores? La voz de Roberto se volvió fría como el acero. No lo saben, solo están ahí, observando. Roberto se volvió hacia Marcos. Llama a nuestro contacto en la Federal. Quiero saber qué está pasando en 5 minutos. Luego miró a Germán con intensidad. Si esto es una trampa, Germán, no vivirás para lamentarlo. No es una trampa, te lo juro. Mis hombres están tan sorprendidos como nosotros. Germán sudaba visiblemente. Valentina se mantenía inmóvil en su lugar, aferrándose a su tablet como si fuera un salvavidas. El ambiente se había tornado hostil en segundos. Los guardias habían sacado sus armas, listos para cualquier eventualidad. Marcos regresó después de unos minutos que parecieron horas. Jefe, hay un operativo en curso, pero no es para nosotros. Están buscando un cargamento de armas ilegales que supuestamente llegó en otro barco. Pura coincidencia. Roberto estudió el rostro de su guardaespaldas, buscando cualquier señal de engaño. Finalmente asintió. Germán, mueve la mercancía esta misma noche. No podemos arriesgarnos a que amplíen su búsqueda. Triplicaré el pago a quien sea necesario sobornar, pero quiero esos contenedores fuera del puerto antes del amanecer. Roberto, eso es muy arriesgado. Si nos descubren moviendo carga durante un operativo federal, si nos descubren mañana porque los federales decidieron hacer una inspección completa del puerto, perderemos todo. Roberto golpeó la mesa con el puño. Esta noche, Germán, o encontraré a alguien más capaz de hacer el trabajo. La amenaza implícita era clara.
Germán tragó saliva y asintió. Lo haré. Necesitaré 2 horas para coordinar todo. Tienes 90 minutos. Roberto se volvió hacia Valentina. Documenta cada número de contenedor y cada ruta de distribución. Si algo sale mal, necesitaré esa información para recuperar lo que se pueda. Valentina asintió y comenzó a trabajar mientras los hombres hacían llamadas frenéticas y reorganizaban el plan. Su mente funcionaba en piloto automático, separándose emocionalmente de la situación mientras sus dedos volaban sobre la pantalla. Durante la hora siguiente, el almacén se convirtió en un centro de operaciones. Hombres entraban y salían con reportes. Germán coordinaba con sus contactos en el puerto. Roberto mantenía conversaciones tensas con personas que Valentina asumía eran oficiales corruptos o distribuidores esperando su mercancía. Finalmente llegó la confirmación. «Está hecho», anunció Germán, limpiándose el sudor de la frente. «Los contenedores están en movimiento. 6 camiones diferentes, 6 rutas distintas. En 2 horas estarán en sus ubicaciones designadas». Roberto permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Luego extendió su mano. «Buen trabajo, Germán. A pesar de las complicaciones, lo resolviste». El alivio en el rostro de Germán era palpable. Estrechó la mano de Roberto con fuerza. «Siempre cumplo, Roberto, lo sabes. Por eso seguimos haciendo negocios». Roberto hizo un gesto a Valentina. «Envíale a Germán la documentación. Nos vamos». El camino de regreso fue silencioso. Valentina miraba por la ventana, viendo las luces de Veracruz pasar como estrellas borrosas. Su mente intentaba procesar todo lo que había presenciado. Ya no podía mantener la ilusión de que solo trabajaba para una compañía de importaciones. Había cruzado una línea invisible esa noche. «Sé que esto no es lo que esperabas cuando aceptaste el trabajo», dijo Roberto desde el asiento trasero, rompiendo el silencio. Su voz había perdido el filo autoritario, sonando casi humana. «Pero demostraste que puedo confiar en ti bajo presión. Eso vale más que cualquier título universitario». Valentina se volvió para mirarlo. A la luz tenue del auto, Roberto parecía cansado, con líneas de tensión alrededor de sus ojos. «¿Por qué yo, señor Sandoval? ¿Tiene personas en su organización más preparadas para esto?» «Precisamente por eso. Porque no eres parte de la organización. Porque entras a mi oficina cada mañana pensando en hojas de cálculo y reuniones de negocios. Porque mantienes tu humanidad intacta». Roberto miró por su ventana. «En este mundo, rodearte de monstruos solo te convierte en uno más grande. Necesito recordar que hay otra forma de existir». Sus palabras resonaron en el silencio del auto. Valentina no supo qué responder. Parte de ella quería renunciar, alejarse de todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero otra parte, una que acababa de descubrir, se sentía extrañamente vital, como si hubiera despertado de un largo sueño. Cuando llegaron al edificio donde Valentina vivía, un complejo modesto en una zona tranquila de la ciudad, Roberto bajó del auto con ella, algo inusual. Marcos permaneció en el vehículo, dándoles privacidad. «Tómate mañana libre», dijo Roberto. «Descansa, procesa lo que viste. Si decides que no puedes continuar, lo entenderé. Te daré una recomendación excelente y una compensación generosa». Valentina lo miró directamente a los ojos. «¿Y si decido quedarme?». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Roberto. «Entonces tu vida nunca volverá a ser la misma, pero te prometo que mientras trabajes conmigo estarás protegida. Mi palabra es lo único sagrado que me queda». «Necesito pensarlo», admitió Valentina. «Por supuesto. Buenas noches, Valentina». Ella subió a su apartamento con pasos lentos, su mente dando vueltas.
Al entrar, se dejó caer en el sofá sin siquiera encender las luces. La oscuridad parecía apropiada para el torbellino de emociones que la invadía. Valentina había crecido en una familia trabajadora de clase media. Su padre era mecánico y su madre trabajaba en una escuela primaria. Habían hecho sacrificios para pagarle la universidad, soñando con que ella tuviera una vida mejor, más estable. Cuando consiguió el trabajo con Roberto Sandoval hace 3 años, parecía la oportunidad perfecta. Excelente salario, prestaciones generosas, horarios razonables. Durante todo ese tiempo, había mantenido una ceguera voluntaria sobre la verdadera naturaleza del negocio. Manejaba cuentas bancarias sin preguntar el origen de los fondos. Coordinaba reuniones sin indagar sobre los participantes. Archivaba documentos sin leer entre líneas. Pero esa noche había visto demasiado. Ya no podía pretender ignorancia. Cada número que había documentado, cada nombre que había escrito, la convertía en cómplice. La pregunta era si podía vivir con eso. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde su apartamento en un 5º piso podía ver una porción de la ciudad iluminada. En algún lugar ahí afuera, 6 camiones transportaban mercancía ilegal hacia sus destinos. Drogas, probablemente, aunque no estaba segura. Mercancía que destruiría vidas, financiaría más violencia, perpetuaría el ciclo de corrupción que carcomía al país. Pero ¿qué podía hacer ella? Si renunciaba, Roberto simplemente contrataría a alguien más. Si iba a las autoridades, probablemente terminaría muerta, y las autoridades mismas estaban compradas. El sistema era más grande que ella, más fuerte que sus escrúpulos morales. Valentina pasó una noche inquieta, dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño profundo. Las imágenes del almacén se repetían en su mente. Los hombres armados, la tensión en el aire, la frialdad con la que Roberto manejaba situaciones que podían terminar en violencia. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, ya había tomado una decisión. Se duchó, se vistió con cuidado y preparó café fuerte. A las 9 de la mañana marcó el número de Roberto. «Buenos días, Valentina», respondió él después del segundo timbre. Sonaba sorprendido. «Pensé que tomarías el día libre». «Cambié de opinión. Necesito hablar con usted en persona. Ven a la casa en 1 hora. Te enviaré la dirección». La residencia de Roberto Sandoval estaba en las afueras de Veracruz, una propiedad enorme, rodeada de muros altos y seguridad discreta pero omnipresente. Valentina nunca había estado ahí. Todas sus interacciones habían sido en la oficina o por teléfono. Un guardia la escoltó hasta una terraza con vista al jardín. Roberto estaba sentado en una mesa de hierro forjado, desayunando café y fruta fresca. Vestía ropa casual, jeans y una camisa de lino blanca, viéndose más relajado que nunca. «Siéntate», ofreció, señalando la silla frente a él. «¿Café?» «Sí, gracias». Valentina aceptó la taza que una empleada doméstica le sirvió antes de retirarse silenciosamente. Roberto esperó paciente, dándole tiempo para organizar sus pensamientos. Finalmente Valentina habló. «Quiero quedarme, pero tengo condiciones». Las cejas de Roberto se elevaron ligeramente. «Te escucho. Primero, nunca participaré en nada que involucre violencia directa contra personas. Puedo manejar la logística, los números, la documentación, pero no quiero sangre en mis manos». «Aceptado. Nunca te pediría eso». Segundo, quiero saber exactamente con qué estoy trabajando. No más ignorancia selectiva. Si voy a ser cómplice, será con pleno conocimiento». Roberto asintió lentamente. «Eso es más complicado. Hay cosas que es mejor no saber para tu propia protección. Es mi decisión, no suya». Valentina sostuvo su mirada sin vacilar. «De acuerdo».
Te explicaré todo lo que necesites saber. Roberto tomó un sorbo de café. ¿Algo más? Sí, quiero que parte de las ganancias se destinen a causas legítimas, escuelas, clínicas, algo que compense el daño. Roberto soltó una risa corta y áspera. ¿Quieres que lave mi conciencia con caridad? No, quiero que yo pueda mirarme al espejo. La voz de Valentina era firme. Si voy a ayudarlo a ganar dinero de esta manera, al menos algo bueno debe salir de ello. Pero por un largo momento Roberto la estudió con una expresión inescrutable. Luego asintió. 5% de las ganancias netas irán a un fondo benéfico que tú administrarás. Decides dónde y cómo se usa. 10%. 7%, y eso es más generoso de lo que he sido con nadie. Roberto extendió su mano. Trato. Valentina estrechó su mano sellando un pacto que cambiaría su vida para siempre. Trato. Durante las siguientes semanas, Valentina recibió una educación acelerada sobre el imperio criminal de Roberto Sandoval. Aprendió sobre las rutas de distribución de drogas que se extendían desde Colombia hasta Estados Unidos. Conoció los nombres de oficiales corruptos en cada nivel del gobierno. Entendió cómo el dinero se lavaba a través de docenas de negocios legítimos, restaurantes, constructoras, salones de eventos. También conoció el lado humano de la organización. Los hombres que trabajaban para Roberto no eran todos monstruos sin alma. Muchos eran padres de familia desesperados por darles una vida mejor a sus hijos en un país donde las oportunidades legítimas eran escasas. Otros habían nacido en ese mundo sin conocer alternativas. Roberto mismo resultó ser más complejo de lo que Valentina había imaginado. Sí, era despiadado cuando era necesario, pero también mostraba una lealtad inquebrantable hacia quienes le servían bien. Financiaba tratamientos médicos para las familias de sus empleados, pagaba educación universitaria para sus hijos, se aseguraba de que nadie bajo su protección pasara hambre. El gobierno nos llama criminales, le explicó Roberto una tarde, mientras revisaban informes financieros en su oficina, pero ellos son los que crearon este sistema. Cuando un joven no puede alimentar a su familia con un trabajo honesto, cuando la policía es más corrupta que los ladrones, cuando los políticos roban más que nosotros, ¿quiénes son realmente los criminales? Valentina no tenía respuestas fáciles. La moral se volvía borrosa cuando la enfrentabas con la realidad dura de la pobreza y la desesperación. Comenzó a entender por qué tanta gente elegía este camino, aunque nunca dejó de cuestionarse si ella había hecho la elección correcta. Mientras tanto, cumplió su parte del acuerdo. El fondo benéfico que administraba comenzó a trabajar. Renovaron una escuela primaria en una zona pobre de Veracruz, equiparon una clínica comunitaria con suministros médicos, financiaron becas para estudiantes talentosos sin recursos. Valentina se aseguró de que cada peso se usara apropiadamente, visitando personalmente los proyectos, conociendo a las familias beneficiadas. Era su manera de mantener algo de humanidad en medio del mundo oscuro en el que ahora navegaba. Roberto observaba sus esfuerzos con una mezcla de diversión y respeto. «Eres una contradicción andante», le dijo un día. «Me ayudas a mover droga por las mañanas y alimentas niños hambrientos por las tardes». «Todos somos contradicciones», respondió Valentina. «La diferencia es que algunos lo admitimos». Su relación evolucionó con el tiempo. Lo que había comenzado como una dinámica estricta de jefe y empleada se transformó en algo más complejo. Roberto confiaba en ella de maneras que no confiaba en sus propios lugartenientes. Valentina encontró que podía hablar con él sobre temas que no compartiría con nadie más. No era romance, aunque había una intimidad innegable en compartir secretos que podían destruir vidas.
Era más bien una sociedad de almas complejas que habían encontrado un equilibrio imperfecto entre la oscuridad y la luz. Un día, 6 meses después de aquella noche en el puerto, Valentina estaba en la oficina terminando reportes cuando Roberto entró con expresión sombría. «Tenemos un problema», anunció sin preámbulos. «Germán fue arrestado esta mañana. La federal tiene evidencia de sus operaciones en el puerto». El corazón de Valentina se aceleró. ¿Qué tipo de evidencia? Documentos, registros de transacciones, testimonios de trabajadores portuarios. Roberto se dejó caer en su silla, viéndose repentinamente más viejo. Si habla, si hace un trato con los fiscales, nos incriminará a todos, completó Valentina. Exactamente. Roberto se frotó el rostro con ambas manos. Germán sabe demasiado. Nombres, fechas, lugares. Si decide cooperar para reducir su sentencia, esto podría desmoronarse. ¿Qué va a hacer? Roberto la miró con ojos cansados. Tengo 3 opciones. 1, convencerlo de que mantenga la boca cerrada, asegurándole que cuidaré de su familia mientras está adentro. 2, sobornarlo lo suficiente para que los cargos desaparezcan. 3, silenciarlo permanentemente. Valentina sintió un escalofrío. Opción 3 significaría violencia. Sí, pero podría ser la única manera de garantizar la supervivencia de todos en esta organización. Roberto se puso de pie y caminó hacia la ventana. Hay más de 100 personas que dependen de esto. Familias enteras que perderían su sustento. Algunos que irían a prisión por años. También está la opción 4, dijo Valentina en voz baja. ¿Cuál? Desmantelar voluntariamente las operaciones más riesgosas. Retirarse mientras aún puede hacerlo con algo de dignidad. Roberto soltó una risa amarga. No funciona así. No puedes simplemente retirarte del narcotráfico como si renunciaras a un trabajo de oficina. Hay competidores esperando cualquier señal de debilidad, proveedores que no aceptarán la pérdida de un cliente importante, distribuidores que tienen sus propios compromisos. Entonces está atrapado en esto para siempre, constató Valentina. Todos lo estamos. Tú también, ahora. Roberto se volvió hacia ella. Por eso te advertí que tu vida nunca volvería a ser la misma. Los siguientes días fueron tensos. Roberto intentó las opciones 1 y 2 simultáneamente, enviando abogados caros para representar a Germán, mientras sus hombres hacían visitas discretas a oficiales federales con maletas llenas de dinero. Valentina se mantuvo ocupada rastreando activos, preparando planes de contingencia, asegurándose de que el dinero estuviera bien escondido si las cosas se ponían feas. Era trabajo tedioso, pero necesario, y le daba algo en qué enfocar su mente más allá de la preocupación constante. Una tarde, mientras trabajaba tarde en la oficina, Marcos entró apresuradamente. «Valentina, necesitas venir conmigo ahora». «¿Qué pasó?» «Roberto está en problemas. Hubo una emboscada». El miedo helado se apoderó de ella. Tomó su bolso y siguió a Marcos hacia el auto. Durante el trayecto, él le explicó lo poco que sabía. Roberto había ido a una reunión con uno de sus contactos en el gobierno. Al salir, hombres armados los habían atacado. 2 guardaespaldas estaban muertos, otro herido, y Roberto había recibido un disparo. «¿Qué tan grave?», preguntó Valentina, su voz temblorosa. «No lo sé. Lo llevaron a una clínica privada. El doctor aún lo está atendiendo». La clínica era un edificio discreto en una zona residencial, el tipo de lugar donde personas con secretos que proteger recibían atención médica sin preguntas. Valentina entró corriendo encontrándose con un grupo de hombres armados de la organización de Roberto, esperando en el lobby. «¿Dónde está?», exigió. Uno de ellos señaló hacia un pasillo. «Sala 3». El doctor dijo que no entrara nadie, pero... Valentina no esperó a que terminara.
Atravesó el pasillo y abrió la puerta de la sala 3. Roberto estaba en una camilla, conectado a monitores y sueros. Su camisa había sido cortada, revelando un vendaje ensangrentado en su hombro izquierdo. El doctor, un hombre mayor de cabello gris, estaba suturando la herida. «Le dije que nadie entrara», gruñó el doctor sin levantar la vista de su trabajo. «Está bien, Valentina puede quedarse», dijo Roberto con voz débil pero clara. Ella se acercó lentamente, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. ¿Qué pasó? ¿Una advertencia o un intento fallido de asesinato, dependiendo de cómo quieras verlo? Roberto hizo una mueca de dolor cuando el doctor ajustó una sutura. El hijo de Germán decidió vengarse por el arresto de su padre. Pensó que yo era responsable. ¿Y lo es? No. Germán fue descuidado. Eso no es mi culpa. Roberto cerró los ojos por un momento, pero su hijo no lo ve así. El doctor terminó su trabajo y se limpió las manos. La bala pasó limpio. Tuviste suerte, Roberto. 2 centímetros más y habría perforado la arteria subclavia. Estarías muerto. Se volvió hacia Valentina. Necesita reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Asegúrate de que tome los antibióticos y analgésicos que le recetaré. Después de que el doctor se fue, Valentina se sentó en una silla junto a la camilla. Roberto la observó con ojos cansados. «Deberías irte», dijo él. «Esto se va a poner peor antes de mejorar. La familia de Germán querrá sangre. Tendré que responder, y eso escalará las cosas. No voy a ningún lado», respondió Valentina con firmeza, que la sorprendió a ella misma. «¿Por qué? No me debes lealtad más allá de tu salario». Tal vez no le debo lealtad a Roberto Sandoval, el narcotraficante, pero se la debo al hombre que financia escuelas y clínicas, al hombre que se asegura de que las familias de sus empleados no pasen hambre, al hombre complejo y contradictorio que es más honesto sobre su naturaleza que la mayoría de la gente respetable que conozco. Roberto la miró durante un largo momento. «Eres única, Valentina Cortés. En otro mundo, bajo otras circunstancias, tal vez podríamos haber sido personas diferentes. Pero estamos en este mundo, en estas circunstancias», dijo ella suavemente. «Así que trabajaremos con lo que tenemos». Durante las siguientes semanas, mientras Roberto se recuperaba, Valentina asumió más responsabilidades. Coordinaba con los lugartenientes de Roberto, tomaba decisiones sobre operaciones diarias, mantenía la apariencia de que todo continuaba normal, a pesar de que el jefe estaba herido. Descubrió que tenía un talento natural para esto. Su educación formal en administración y finanzas se combinaba perfectamente con la intuición que había desarrollado observando a Roberto. Los hombres de la organización, inicialmente escépticos de recibir órdenes de una mujer que había sido solo una secretaria, comenzaron a respetarla cuando vieron que sus decisiones eran sólidas. También manejó la situación con la familia de Germán. En lugar de responder con violencia como ellos esperaban, envió emisarios con una propuesta. Roberto no había sido responsable del arresto de Germán, pero estaba dispuesto a ayudar con los gastos legales y garantizar que la familia de Germán estuviera cuidada financieramente durante su encarcelamiento. Era un movimiento arriesgado. Mostrar compasión podría interpretarse como debilidad. Pero Valentina apostó a que la familia de Germán, como la mayoría de las personas, preferiría estabilidad y seguridad sobre venganza si se les daba la opción. Su apuesta dio resultado. El hijo de Germán, Marco, aceptó reunirse con ella en un café neutral. Era un hombre de 30 años, con la mirada dura de alguien que había crecido en las sombras del crimen organizado. ¿Por qué debería creer que Roberto no tuvo nada que ver con el arresto de mi padre?, desafió Marco. Porque no tiene sentido estratégico.
respondió Valentina calmadamente. Su padre era uno de los contactos más confiables de Roberto en el puerto. Perderlo le costó dinero y causó complicaciones operativas. ¿Por qué orquestaría su arresto? Marco no tenía respuesta para eso. Su enojo se basaba en emoción, no en lógica. «Mira», continuó Valentina, «sé que estás furioso. Es natural, pero disparar contra Roberto no va a sacar a tu padre de prisión. Solo iniciará una guerra que matará a más personas en ambos lados. Tu padre no querría eso. Mi padre está en prisión enfrentando 20 años. Eventualmente hablará. Es solo cuestión de tiempo». Marco se inclinó hacia adelante. «Cuando lo haga, Roberto y todos ustedes caerán. Tal vez yo debería simplemente esperar a que eso suceda». «Oh», propuso Valentina, «podrías aceptar nuestra ayuda. Tenemos abogados excelentes. Hay maneras de reducir la sentencia, de hacer que los años pasen más cómodamente, y tu familia no tiene que sufrir mientras tanto». La lucha era visible en el rostro de Marco. Orgullo versus pragmatismo, honor versus supervivencia. «Quiero verlo», dijo finalmente. «Quiero que Roberto me mire a los ojos y me diga que no traicionó a mi padre». Valentina consideró la petición. Roberto aún estaba recuperándose, pero ya podía moverse. «De acuerdo. Pero sin armas, solo nosotros tres en un lugar neutral. ¿Aceptas esos términos?». Marco asintió. La reunión se organizó en una casa segura en las afueras de la ciudad. Roberto llegó, todavía con el brazo en cabestrillo, pero con su presencia imponente intacta. Marco lo esperaba con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. «Dilo», exigió Marco apenas Roberto entró. «Dime que no tuviste nada que ver». Roberto lo miró directamente. «Tu padre era un buen socio y un amigo. No traiciono a mis amigos. Su arresto me perjudicó tanto como a ustedes, tal vez más. Si tuviera algo que ver, sería el hombre más estúpido de Veracruz. Entonces, ¿quién lo delató? Probablemente algún trabajador portuario asustado que los federales presionaron, o un competidor buscando eliminar a Germán del juego. En este negocio, los enemigos están en todas partes». Roberto hizo una pausa. «Puedo prometer que investigaré. Si descubro quién fue, tendrás esa información. Lo que hagas con ella es tu decisión». Marco estudió a Roberto durante un largo momento. Finalmente, extendió su mano. «Si ayudas a mi padre, tendrás mi lealtad. Pero si descubro que me mentiste...». «No te miento», interrumpió Roberto, estrechando la mano ofrecida. «No voy a fingir que soy un hombre bueno, Marco. He hecho cosas terribles para llegar donde estoy, pero no miento a la gente con la que hago tratos. Mi palabra es todo lo que me queda de honor». La tensión en la habitación se disipó gradualmente. Marco se fue con la promesa de que Roberto ayudaría a su familia. Valentina se había encargado de que ya hubiera un depósito significativo en una cuenta a nombre de la madre de Marco, un gesto de buena fe. Cuando estuvieron solos, Roberto se volvió hacia Valentina con admiración genuina en sus ojos. «Manejaste esto mejor de lo que yo lo hubiera hecho». Probablemente habría respondido con fuerza, lo que habría iniciado un conflicto que ninguno de nosotros necesita. «La violencia es fácil», respondió Valentina. «La paz requiere más esfuerzo, pero dura más tiempo. Eres demasiado sabia para este negocio sucio. O tal vez es exactamente lo que este negocio necesita». En los meses siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Roberto se recuperó completamente de su herida. La situación con la familia de Germán se estabilizó. Incluso comenzaron a trabajar juntos nuevamente cuando Marco demostró ser tan capaz como su padre en manejar operaciones portuarias. El fondo benéfico de Valentina creció. Abrió un centro comunitario que ofrecía programas después de la escuela para niños de familias trabajadoras. Financió microcréditos para emprendedores en zonas pobres.
Pagó cirugías médicas para personas que de otro modo no habrían tenido acceso. Era una vida de contradicciones constantes. Por las mañanas, Valentina organizaba envíos de drogas y lavaba dinero. Por las tardes, visitaba escuelas y clínicas que ese mismo dinero financiaba. La línea entre el bien y el mal se había vuelto tan borrosa que a veces no estaba segura de en qué lado estaba parada. Una noche, sentados en la terraza de la casa de Roberto, después de un día particularmente largo, él le preguntó: ¿te arrepientes? De aquella noche en el puerto, de decidir quedarte. Valentina contempló la pregunta mientras miraba las estrellas sobre Veracruz. No sé si arrepentir es la palabra correcta. He hecho cosas que me avergüenzan. He sido cómplice de daño que no puedo deshacer, pero también he ayudado a personas que de otra manera no habrían tenido esperanza. Eso no responde mi pregunta, porque no tengo una respuesta simple. Valentina se volvió para mirarlo. Me dijo que mi vida nunca sería la misma después de aquella noche. Tenía razón, pero tal vez eso no es necesariamente malo. Antes de conocer su mundo, vivía en una burbuja cómoda de ignorancia. Ahora veo la realidad completa, con toda su fealdad y complejidad. ¿Y esa visión vale el precio que pagas? Pregúnteme eso en 10 años. Tal vez entonces sabré. Roberto sonrió levemente. Justo. Pero espero que en 10 años ambos hayamos encontrado una manera de salir de esto con algo de dignidad intacta. ¿Cree que es posible? Honestamente, no lo sé. He visto a muy pocos hombres en este negocio retirarse con vida. Pero si alguien puede encontrar una manera, tal vez sea la mujer que logró convertir dinero de droga en becas escolares. Pasaron el resto de la noche en silencio contemplativo, dos almas complejas atrapadas en un mundo que no habían elegido, pero que ahora no podían abandonar. Valentina sabía que habría más noches como aquella en el puerto, más situaciones peligrosas, más decisiones moralmente ambiguas, pero también sabría que cada día tenía la oportunidad de hacer algo bueno con lo malo. Era una justificación imperfecta, tal vez incluso deshonesta, pero era lo suficiente para que pudiera mirarse al espejo cada mañana y encontrar a alguien que todavía reconocía. El amanecer llegó lentamente sobre Veracruz, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Valentina se puso de pie, lista para comenzar otro día navegando las contradicciones de su vida. Roberto la observó irse, reconociendo que aquella noche en el puerto había cambiado ambas vidas de maneras que ninguno había anticipado. Algunas historias no tienen finales claros, solo continuaciones. Esta era una de ellas.